Vamos a continuar con esta temática que hemos venido viendo sobre la vida de Abraham, el padre de la fe, y hemos llegado hasta este capítulo, como dice nuestra hermana Alvesia en su introducción en la lectura bíblica, un texto muy hermoso y muy poderoso también en la palabra. Y yo quería preguntarles a ustedes si a ustedes les gustaba en el colegio que le hicieran pruebas. Ansiaban que llegara la profesora y le hiciera una prueba. Yo creo que a nadie nos gusta que nos hagan pruebas, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estaba de novio con Leslie y yo estaba viviendo en Valdivia y tenía que dar mi examen de grado, me acuerdo, esa semana y viajé de noche, teníamos ese fin de semana para estudiar y el lunes dábamos el examen de grado. Con mis compañeros de examinación estábamos ahí trabajando y todo. Yo venía viajando ese día en la noche, estudiando, leyendo, pero también clamando al Señor, clamando que me fuera bien. Y llegó el día de la prueba, el examen, y nos hicieron muchas preguntas, como 4 ruedas de preguntas en un auditorio súper bonito y todo, pero a mí lo único que me importaba, yo no entendía mucho lo que estaba pasando, quería probar nomás. Y no saben cuál fue el alivio más grande de mi corazón y la alegría cuando sale el rector de la carrera y nos dice: jóvenes, bienvenidos a la carrera. Han aprobado su examen. Oh, y yo estaba tan feliz. Pero estaba tan feliz que cuando me vine, porque no me fui a mi casa, me vine donde Leslie, vine para acá. Y me tomé un taxi. Y le dije al taxista, ¿sabe qué? ¿Le puedo contar algo? Y me dijo, ¿qué? Sí, digo, bueno, acabo de dar mi examen de grado y aprobé. Y me pegué un CHI. Estaba tan contento. Pero, ¿sabe? El Señor también nos quiere probar a nosotros. También quiere probar tu vida, quiere probar lo que hay en tu corazón, quiere probar, pero a veces no respondemos como Dios quiere que respondamos. A veces no salimos bien parados de las pruebas. Y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17:10 que Él lo quiere hacer. Y mira lo que dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí está el texto. Usted puede ver que dice que el Señor prueba el corazón. Lo hace porque Él tiene objetivos y planes para nuestras vidas. Nuestras vidas deben ser probadas por el Señor porque Él tiene proyectos para cada uno de nosotros. Usted es un proyecto para Dios. Abraham era un proyecto para Dios, pero era un tremendo proyecto. Pero cada uno de nosotros estamos en sus planes y Él está formando nuestro carácter. Santiago, capítulo 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es lo que el Señor quiere hacer. Hoy veremos cómo Dios probó a Abraham y mostró de lo que él estaba hecho, de lo que había en su corazón. Tú puedes decirme: hermano, pero yo no estoy a la altura de Abraham. Sí, pero incluso el Señor, en su plan, no es que tú estés a la altura de Abraham, es que tú seas perfeccionado hasta llegar a la imagen de Cristo. Entonces, el Señor te va a probar y nos va a probar para crecer espiritualmente. El día de hoy vamos a ver un tema llamado, la primera parte de este tema, que se llama ofreció lo que más amaba. Ofreció lo que más amaba. ¿Tú estás dispuesto a dar lo que más amas? No me respondas, solo medita. Responde en tu corazón. Y el primer punto es: ¿qué hacemos cuando llega la prueba? Segundo punto:
¿Cómo respondemos cuando llega la prueba? Y tercer punto, cuando llega la prueba, ¿creemos realmente que Jehová, el Señor, va a proveer? Amados hermanos, como decía adelante, hoy nos acercamos a uno de los capítulos más profundos y conmovedores de toda la Biblia. Génesis 22 debe ser uno de los capítulos más predicados. Obviamente yo no tengo una estadística, pero sin duda alguna debe ser uno de los más estudiados y más predicados a lo largo de la historia cristiana. Y es conocido de varias maneras, porque revela una verdad espiritual muy, muy poderosa. Algunos la llaman la prueba de Abraham, otros la llaman el sacrificio de Isaías, porque se nos muestra el más alto nivel de entrega a Dios. Perdón, de Isaac. Dije Isaías, Isaac. Y también se conoce como Jehová Jireh, porque el Señor va a proveer. Porque el Señor va a proveer. Este capítulo no solamente hace todo eso, sino que también apunta hacia el futuro en ese momento. También este capítulo anuncia algo mucho mejor. Este capítulo es una imagen profética de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a centrarnos en estos primeros 8 versículos. ¿Qué haremos cuando llegue la prueba? El primer punto que vamos a estar viendo. Y vamos al capítulo 22, versículo 1. Si quieren lo leemos todos juntos, ¿ya? El 1 y versículo 2. Leámoslo todos juntos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo comienza hablando, aconteció después de estas cosas. Y esto lo podemos entender de dos formas, en forma temporal o de acontecimientos. Tantas cosas que han pasado en el libro de Génesis, ¿cierto? Partimos con la creación, la caída del hombre. Después viene cómo el hombre se rebela contra Dios y Dios viene con el diluvio. Y después viene Nimrod y confunde las lenguas. Y después viene el capítulo 12, el llamado a Abraham. Y después del llamado a Abraham viene, ¿cierto? Ahí cuando le miente a Faraón. Y después se separa de Lot en el capítulo 13. Y después vuelve a mentir a Abimelech. Y después tiene este hijo que se llama Ismael y lo tiene que desechar y enviar ahí, echarlo de la casa prácticamente. O sea, literalmente lo echa de la casa. Y ha pasado todo eso y ahora viene esto. Viene el momento de la prueba porque además dentro de todo eso se había cumplido la promesa de que iba a tener descendencia en su esposa, la mujer estéril. Pero también nos da la idea de tiempo. La Reina Valera no habla de cosas, pero la versión NBI dice acá que ella habla del tiempo. Dice, ha pasado mucho tiempo. No habla de cosas, sino que habla del tiempo que había pasado. Incluso se conecta con el versículo anterior del capítulo 21, versículo 34. También ella dice, y se quedó en la tierra de los filisteos mucho tiempo. Entonces nos da el lugar de contexto donde estaban, en la tierra de los filisteos, donde se estaba viviendo a Abraham con su familia. Entonces nos da toda esa información. Aconteció después de estas cosas. Entonces ha pasado tiempo. Isaac ya no es el niño que fue destetado. Abraham ya es un joven, es un muchacho. Y estaban viviendo en la tierra de los... Isaac ya no era un joven, ¿cierto? O sea, Isaac ya no era ese niño, sino que era un joven. Y había pasado mucho tiempo. La palabra de Dios nos muestra que Dios probó a Abraham
Y cuando Dios prueba, lo hace por amor, para mostrar lo que hay en nosotros. El enemigo muchas veces nos tienta, nos quiere probar para mostrar lo malo que hay en nosotros, para mostrar lo perdido que somos, para mostrar cómo fallamos, para hacernos caer. Pero Dios nos prueba para que crezcamos y no lo hace con cualquiera, sino con aquellos que Él sabe que están preparados para responder. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero tú te puedes preguntar, si Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe cómo yo voy a responder, Dios sabe lo que yo voy a hacer, Dios me conoce, ¿para qué me va a probar? Cuando viene la prueba, uno dice, Señor, que pase de mí esta copa. También lo decimos, ¿o no? Ojalá que no haya prueba. Pero el Señor, ¿por qué lo hace si Él sabe? El Señor te quiere mostrar a ti lo que hay en tu corazón. El Señor quiere manifestar lo que hay en tu corazón para que tú entiendas cómo tú eres. Nosotros no nos conocemos hasta cuando enfrentamos las pruebas. Tú no te conoces bien hasta cuando estás bajo presión. Tú vas a saber cómo vas a reaccionar cuando estás en la situación. ¿O no? ¿A usted le ha pasado eso, no? Que uno dice, mire, si a mí algún día me pasara esto, yo haría esto otro y haría otra cosa más. ¿Sí? Pero cuando llega el momento real, uno hace cualquier cosa menos lo que había planificado. Porque tu corazón no es de fiar. Nosotros no somos de fiar. Por eso el Señor quiere mostrar lo que hay en el corazón cuando prueba. Él lo hace para que sepamos nosotros qué hay en nuestro corazón. Y como dice el versículo de Primera de Pedro, para crecer en alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin de la prueba, para crecer en gloria, alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Y luego de que Dios le dice a Abraham que lo va a probar, viene esta respuesta de Abraham, el corazón de Abraham. Mira lo que hay en el corazón de Abraham. ¿Cómo responde él? Con una frase muy simple de 2 palabras que dice, heme aquí. Heme aquí, que en el idioma original es hineni, que significa estoy listo, disponible para lo que quieras. Heme aquí, aquí estoy disponible, dime lo que tú quieras, lo que tú mandes, lo que tú ordenes. Heme aquí. Los que hicieron el servicio militar entienden lo que es el heme aquí, ¿no? Soldado Hidalgo, firme mi teniente. Eso significaba, heme aquí, lo que usted mande. Vaya a matar a 300.000 soldados del ejército contrario. A su orden, mi teniente. Los mato al tiro. Obviamente que no, pero es una broma. Pero el heme aquí es eso. Y encontramos 3 tipos de heme aquí en la palabra de Dios. De un hombre en respuesta a Dios. Y tenemos uno emblemático como el de Samuel, que le dice, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Eso lo encuentras en 1 Samuel 3:4. O el de Isaías, que es tan hermoso, uno de los más maravillosos, heme aquí, donde dice, heme aquí, envíame a mí. Qué maravillosa respuesta de un hombre. Eso está en Isaías 6:8. Y este otro, heme aquí, que es muy importante, muy relevante, el corazón de Abraham diciéndole a Dios, heme aquí. Hay otros heme aquí que son las respuestas de un hombre a otro hombre, como el de José a su padre, ¿cierto? En Génesis 37:13. Su padre Jacob lo envía y José responde,
heme aquí. ¿Se acuerda cuando iba a mandarlo donde sus hijos? ¿Y qué dice José? Heme aquí. Hay una respuesta que a mí me gusta mucho, que no es un heme aquí literal, como este que está en el Nuevo Testamento, que es el heme aquí de Mateo. Cuando le dice Jesús a Mateo, Mateo, sígueme. ¿Y qué hace? Deja todo y le sigue. Eso significa heme aquí. Heme aquí. Pero hay un heme aquí que supera a todos esos. ¿Y sabe cuál es? El mismo Dios nos dice heme aquí. El mismo Dios. En Isaías 58:9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Heme aquí. Es uno de los únicos lugares donde Dios usa esta palabra hineni como respuesta al hombre. Y Él muestra entonces su cercanía, su respuesta inmediata y compromiso que revela Dios con el hombre y se ofrece en forma constante para estar contigo. Heme aquí, tú nunca estás solo. Nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Él es nuestro Dios. Heme aquí. Él está dispuesto para el rescate. Él está dispuesto para sostenerte. Pero el heme aquí de Cristo, obviamente en el Nuevo Testamento no se usa la misma palabra, pero lo encontramos también en forma figurada en Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Heme aquí, hijo mío, yo estoy contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ese es su heme aquí. Entonces, ¿qué temor tenemos cuando venga la prueba? ¿Por qué dudamos cuando viene la prueba? Porque estamos mirando nuestras fuerzas, estamos mirando nuestros medios, estamos mirando lo que nosotros somos, en vez de mirar al Dios grande y poderoso que te dice, heme aquí. Qué tremenda respuesta de Abraham a su Dios. Viene la prueba y él dice, heme aquí, heme aquí. Y el versículo 2 dice, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como habíamos dicho, que Dios no prueba a cualquiera, Abraham ya tenía experiencias en dejar cosas. Él ya no lo había, esto no es nuevo para él. Él sabe que Dios demanda que dejemos cosas. Si en el llamado, en el capítulo 12, cuando Dios lo llama, ¿qué le dice? Deja tu tierra y tu parentela, ¿no? ¿Es lo que le pide? Ya dejó eso. No sé si que el principio del llamado, no sé si nosotros estamos dispuestos siquiera a someternos en eso. Deja tu parentela y sírveme a mí. Abraham lo hizo. Pero no solamente eso, después cuando tiene ese problema con Lot, ¿qué es lo que hacen? Estaba la tierra y él renuncia a elegir a dónde ir. Y renuncia a esa tierra. Y Lot elige lo mejor para él, ¿se acuerda? El final de Lot no fue el mejor. El final de Abraham fue el mejor. Pero él renuncia, nuevamente renunciando. Y eso no termina ahí. Luego comete el error de juntarse con Agar y tiene este hijo que es Ismael. Y cuando Ismael ya estaba grandecito, y él quizás estaba haciendo sus planes con su hijo mayor, con su hijo que amaba, porque dice la palabra que lo amaba, Dios le dice, su esposa le dice primero, échalo de la casa, no quiero que esté aquí, no quiero que herede con Isaac. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Hazle caso a tu esposa porque ella está en lo correcto, es lo que debes hacer. Échalo de la casa, yo me voy a encargar de él.
y Dios se encarga de Ismael. Pero él tuvo que dejar a su otro hijo, a su hijo mayor, a Ismael. No sé si usted puede dimensionar lo que es la vida de Abraham. Y llega este momento en que le dice: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Mira lo que le está diciendo. El corazón de Abraham probado grandemente a la tierra de Moriah. Y hay algo tan hermoso porque Dios deja todo encadenado. Aquí hay una gran simbología, un gran mensaje. Es como un evangelio en un capítulo. Es el evangelio del Señor en un capítulo. Y dice a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah en 2 de Crónicas 3:1 nos muestra y dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, el templo. ¿En dónde? En el monte Moriah. Allá lo mandó el Señor. No podía ser en cualquier lugar. Dios se preocupa de cada detalle. Donde Salomón construyó el primer templo, allá lo envió Dios. No, obviamente no podemos llegar al lugar exacto. No sabemos si es el mismo lugar, pero es el mismo sector donde luego es construido el templo y también es sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Pero a mí lo que más me impactó es la forma que el Señor le pide de hacer este sacrificio. Es la forma: ofrécelo allí, dice, en holocausto. El holocausto consistía en entregar un animal, un macho, perfecto, en forma voluntaria por su propietario, por su dueño, y tenía que ser matado y su sangre rociada sobre el altar. Luego se cortaba en pedazos, se lavaba y era quemado. Eso debía ser Abraham con su hijo. Eso debía ser este padre amoroso con su hijo amado, el esperado, el hijo de la promesa, el que tanto tiempo había esperado. Tenía que hacer eso. Y yo meditaba en esto y sabe, el Señor me llevó, pero no a esta circunstancia, me llevó a pensar que eso que Él estaba pidiendo que hicieran con Isaac, Él lo iba a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo iba a ser sacrificado como un animal de sacrificio, como el cordero. Iba a ser entregado, iba a ser degollado, iba a ser desangrado, iba a ser traspasado, iba a ser golpeado, humillado, crucificado. Todo por el pecado, porque el pecado es terrible, hermano. El pecado es para que dimensionemos las consecuencias del pecado. A veces nosotros pecamos a la liviana, mentimos, hacemos trampa, hacemos cualquier cosa total. ¿Quién se va a dar cuenta? El pecado demandó la muerte de Cristo en esa cruz y de esa forma. Qué tremendo ver cómo Dios nos muestra su amor, su misericordia. Entregó a su Hijo para pagar esto que era tan abominable como el pecado. Y así lo demandó Él y así lo hizo Él. Qué tremendo. Dios quiere quitar las cosas que en nuestras vidas nos estorban para crecer. Obviamente no estoy hablando del pecado porque es obvio. Dios demanda de nosotros que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del mal. Pero hay cosas que tenemos en nuestras vidas que no nos dejan despegar en el servicio del Señor, que no nos dejan vivir y crecer espiritualmente. ¿Qué cosas son, Isaac, en nuestras vidas? ¿Qué cosas en nuestras vidas estoy dispuesto a dejar? Estoy dispuesto entonces a confiar en Dios, incluso cuando no entiendo. Cuando tú no entiendes, cuando no ves el sentido, cuando tú no ves el propósito de Dios, pero Dios no te lo tiene por qué explicar. Dios no explica sus propósitos. Dios da las órdenes e instruye lo que hay que hacer.
A veces uno se pregunta, pero ¿para qué voy a predicar si el Señor ya lo tiene predestinado? ¿El Señor te mandó a qué? ¿A cuestionar o a predicar? ¿A ser discípulos o a cuestionar lo que Él dijo? Dios no tiene por qué explicarte, Él es soberano y Dios te instruye y si no entiendes, obedece. ¿Vemos las pruebas como un castigo o como parte del crecimiento de nuestras vidas? La voluntad de Dios es que seamos como Cristo y por eso Él nos prueba y nos quiere hacer crecer espiritualmente. Y eso implica dejar cosas por amor a Dios. Cristo dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que tú odies a tu padre y a tu hermana y a tu hermano y a tu madre, no. Está diciendo, si tú pones a ellos sobre mí, es porque no puedes ser mi discípulo. Tienes que dejarlos, tienes que entregarlos, tienes que servirme con toda tu vida. ¿Dónde está tu amor? ¿En Dios o en tu Isaac? Es el llamado, es lo que el Señor quiere hacer. Me permite un poquitito. Me emocioné. Vamos al segundo punto. ¿Cómo respondemos entonces a esta prueba? ¿Cómo respondemos a este llamado de Dios? El capítulo 22, versículo 3 y 5 dicen, y Abraham se levantó y muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El Señor, cuando nos habla, no hace de manera clara. A veces nosotros le buscamos la quinta pata al gato para no obedecer, pero el Señor habla claramente y el Evangelio es simple. No es un mensaje codificado ni tiene mensajes ocultos. Dios nos habla en forma clara. Y acá la instrucción para Abraham fue súper clara. Ofrece a tu hijo, a tu único, a tu hijo amado en holocausto. El lugar y a quién. No había nada que interpretar. Abraham no podía entender otra cosa que lo que decía ese mensaje. Y esto era una contradicción vital en todo el mensaje que él había recibido desde que Dios lo llama. Lo llama por medio de una promesa de una descendencia, en una mujer estéril, anciana, y luego Dios cumple y nace ese niño por medio de un milagro y aparece esta contradicción profunda cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, a su único amado, como lo hacían las naciones paganas más encima. Entonces, para él debe haber habido una confusión gigante en su cabeza. Claramente que el corazón de Abraham pudo haber habido una tremenda lucha. Todo era contradictorio. ¿Cómo podría Dios entonces cumplir la promesa que le había hecho antes? Por lo menos se ha preguntado eso, ¿no? ¿Cómo iba a cumplir esa promesa? Eso sin contar toda la pérdida emocional que sufriría Abraham por la muerte de su hijo, su único, que había nacido en forma especial y tanta alegría les había traído. Esto constituye la prueba para Abraham, que necesariamente produjo un conflicto interno y muy severo en su mente. Pero ¿cómo responde Abraham?
¿Cómo respondió Abraham? Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La respuesta de Abraham es, en una sola palabra, asombrosa. Asombrosa. En forma inmediata, ni siquiera dejó pasar la mañana, se levantó muy de mañana, muy temprano, muy de mañana. ¿A qué? A obedecer a Dios. A obedecer a Dios. Respondió con obediencia inmediata e irrestricta. ¿Respondemos nosotros así al Señor cuando nos llama? Muy de mañana respondemos al tiro. ¿O somos como buenos latinos? Sí, pero lo puedo hacer mañana. O lo dejo para después. ¿Cuántas cosas hemos postergado, que hemos sentido, que hemos visto que hay que servir al Señor? Y las dejamos, y las postergamos, y las dejamos. Abraham responde inmediatamente. Martín Lutero al respecto escribe, la razón humana concluiría simplemente o que la promesa ha sido una mentira, o que el mandato no venía de Dios, sino del diablo. Pues hay una contradicción manifiesta. Si Isaac ha de ser muerto, la promesa es vana. Pero si la promesa es válida, es imposible que este sea un mandato de Dios. Esa era la conclusión que daba Martín Lutero. Pero Abraham cautivó su razonamiento a la obediencia basada en su fe, en lo que él creía de Dios. Y el versículo 4 dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. ¿Y qué es lo que vio Abraham? Él llegó al tercer día al lugar y comenzó este viaje. Al día siguiente en que recibió la instrucción de Dios. Entonces, si usted suma el día del llamado más los 3 días de viaje, son 4 días. Y, casualidad. No hay casualidad. Hay causalidad. Éxodo 12:3-6 nos muestra que el Cordero de la Pascua debía ser preparado con 4 días de anticipación. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Él era el Cordero perfecto. Isaac también sería algo parecido, ser sacrificado así. Y dicen que alzó sus ojos al lugar donde un día también después estaría el templo y quizás un lugar muy cercano donde sería sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí viene esta parte de la palabra que es tremenda, hermano. Visita. Abraham entonces instruye a sus siervos y les dice, en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y Abraham da esta instrucción. Esperen aquí, esperen. Con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos. Acá vemos la fe de este hombre. Él no tenía ninguna duda de que Dios cumpliría su promesa y que era poderoso para obrar en consecuencia a lo que había prometido. Él pedía y demandaba la muerte de Isaac. Pero él estaba muy claro de que Dios iba a cumplir su promesa y por eso él dice, y volveremos. No que iba a volver solo él e Isaac iba a quedar en el sacrificio, sino que él sabía que Dios tenía el poder para restaurar a su hijo y volver con su padre. Porque él no tomó consejo de carne ni de sangre, sino que se afirmó en su fe. Él le creyó a su Dios, al que lo llamó,
al que lo libró de Faraón, al que lo libró de Abimelech, el que lo guió con el problema de Ismael, el que hizo nacer a Isaac en forma muy especial y milagrosa, al que le dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y él lo hizo propio y lo creyó. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos lo que él llegó a concluir en su mente. Lo que él llegó a concluir por la fe. Él lo que llegó a concluir por lo que había entendido de Dios y lo que comprendía de Dios. Dice Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y el versículo 19 nos muestra, pensando que Dios, eso es lo que él pensaba, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para él en su mente iba a morir Isaac, iba a ser sacrificado y Dios se lo iba a levantar. Dios lo iba a resucitar. Esa era la fe de Abraham. Esa era la fe de este padre. Esa es la fe que tiene este hombre. ¿Se da cuenta que la palabra explica la palabra? Que la palabra nos muestra lo que había en el corazón y en la mente de este amado padre de la fe. De este hombre, él pensaba que Dios le iba a resucitar a su hijo. No sé si tú crees así en Dios. No sé si tienes esa fe. Pero pídele al Señor que te dé esa fe. Ora al Señor para que fortalezca tu fe. ¿Cómo respondió a Dios? Entonces, Abraham no discutió ni postergó. Obedeció inmediatamente. La fe genuina se demuestra en acciones concretas, no solo palabras. No solo palabras. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe. Entonces, la pregunta es, ¿estoy obedeciendo a Dios o solo poniendo excusas? No, que estoy muy cansado los domingos para ir a la iglesia. No, porque no es necesario que yo predique, hay otros que lo hacen mejor. No, no es necesario que yo comparta el evangelio porque hay otros que saben más que Dios, o más que yo, perdón. Eso es lo que quería decir. Hay otros que manejan mejor las escrituras que yo. ¿A quién llamó Dios a predicar el evangelio? A toda su iglesia, del más nuevo hasta el más antiguo. Porque el evangelio es simple, basta con tu testimonio para que des el evangelio de Cristo. Entonces, ¿tenemos excusas para con Dios? Mira a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios del universo se hizo hombre y vino a morir en esa cruz. Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz por amor a ti y a mí. ¿Puedes decirle a Cristo, no, es que yo creo que tu sacrificio no es suficiente para que yo me sacrifique? No es así. No es así. Y la pregunta de fondo es, ¿qué es lo que hay primero en tu corazón? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón? ¿Qué es lo que tiene el primer lugar en nuestras vidas? ¿Tus deseos, tus planes, tus sueños, tu Isaac? ¿O es Dios, es nuestro Señor Jesucristo con su llamado a que le sirvamos, a que vivamos por Él? Él quiere ser el primero en tu vida. Y tienes que pedirle al Señor que te dé esa fe para que Él ocupe su lugar, que es el primero. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Allá tienes que ir. Allá debemos ir. Vamos al tercer punto. ¿Creemos realmente cuando viene la prueba que Jehová proveerá? Génesis 22, 6 al 8 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Acá vemos cómo Isaac, ya siendo un muchacho, como habíamos dicho, un joven, se da cuenta de la situación. Porque él llevaba la leña, ¿no? Y el padre llevaba la antorcha y en la otra mano el cuchillo. Y miraba, ¿y dónde está el cordero? Algo ya él entendía y nos muestra aquí la relación que había entre estos dos, que iban juntos, dice al final del versículo. Iban juntos los dos. Isaac, con la confianza que tenía con su padre, le pregunta, y Abraham le dice: heme aquí, mi hijo. Heme aquí, mi hijo. Y yo me quería detener aquí un poquito porque a veces nosotros los papás no estamos dispuestos a darle un heme aquí a un hijo, porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas responsabilidades, porque tengo otras prioridades. Pero ayer veíamos en el curso de padres, ¿cierto? El tema que veíamos de los matrimonios, y lo habíamos visto años pasados. Dios demanda de los padres estar para sus hijos, principalmente para su esposa, pero es nuestra responsabilidad. Y aquí él le responde: heme aquí, mi hijo. Yo estoy aquí. Una respuesta tierna de un padre que ama, un padre cercano. Y es un ejemplo para nosotros cómo Abraham trata a su hijo. Nosotros siempre debemos estar disponibles para nuestros hijos. Pero también es maravillosa la actitud de su hijo Isaac, porque aunque él ya sospechaba todo esto, él hace esta pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esa pregunta, hermano, es tan profunda. La humanidad completa todavía se pregunta: ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Señor? ¿Quién es? Muéstrenmelo. Algunos preguntan en forma retórica, otros preguntan sin querer aceptar la respuesta, otros preguntan porque de verdad tienen la duda, la curiosidad, y hay otros que preguntan porque lo necesitan, porque se han dado cuenta que son unos pecadores perdidos por el pecado, que están condenados, y preguntan: ¿dónde está el Cordero para ser salvo? Y ahí está la iglesia, que tiene que responder esa pregunta y llevarlo a los pies de Cristo. ¿Dónde está el Cordero? Si hay alguno acá hoy día que todavía pregunta: ¿dónde está el Cordero? ¿Quién es el Salvador? Y yo te respondo: Cristo es el Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tus caminos, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Dile que te dé vida eterna, que te perdone por lo malo que has hecho, por todos tus pecados, y Él va a perdonar todo lo que has hecho y te dará vida eterna. Isaac tenía toda la fuerza, toda la capacidad de escapar de lo que iba a pasar, pero él se somete sin entender quizás muy bien, pero él se somete a lo que su padre estaba haciendo y va con él, y van los dos juntos, y van en un mismo sentir. ¿Sabe por qué? Porque Isaac es un tipo de Cristo. Hay un comentarista bíblico que puso lo siguiente: el unigénito hijo que estuvo dispuesto a dar su vida por complacer a su padre, tanto Isaac
como Cristo, fueron hijos prometidos. Ambos nacieron milagrosamente. Por supuesto, Cristo nació de la Virgen María y fue sin pecado. Ambos trajeron gozo al corazón de su Padre. Ambos nacieron en el tiempo establecido. Ambos fueron perseguidos por sus hermanos y ambos fueron obedientes hasta la muerte. Cristo fue crucificado entre dos ladrones y dos jóvenes fueron con Isaac. Isaac le preguntó a su padre y Jesús preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por supuesto, Jesús en realidad murió por nuestros pecados, mientras que Isaac fue librado. Sin embargo, a ojos de Dios, Isaac había muerto, porque lo habíamos leído en Hebreos 11:19, dice que en sentido figurado, o sea, simbólicamente, Isaac también es muerto. Ese es Isaac, un tipo de Cristo, uno que se entrega así, obediente, sin abrir su boca. Solo pregunta y sigue caminando con su padre. E iban juntos a hacer esto, juntos. Y el versículo 8 nos muestra la respuesta que le da Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Luego viene la respuesta a esta que nos describe y nos muestra el fuerte conflicto que produjo cada uno de los pasos en el corazón paternal de este patriarca, de este hombre. El padre no responde porque debería haberle dicho: tú eres el sacrificio, hijo mío. No sé si usted daría un hijo, pero Abraham estaba dispuesto. Tú eres el sacrificio, hijo mío, pero no lo hizo, sino le dice en fe: Dios, como el poder supremo que todo lo llena y que provee. En ese sentido le dice que Dios proveerá del cordero, porque Él no va a comunicar el mandato divino a su hijo y aún no puede hacerlo. Pero el anciano patriarca en su respuesta resume completamente la Biblia. En esa respuesta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Toda la Biblia, toda la historia se resume en esto. Dios proveerá de cordero para el holocausto. Lo podemos entender teológicamente en dos sentidos. El primero, que Dios se proveerá de un cordero, es decir, el cordero vendrá de Dios. Y eso es verdad. Y segundo, Dios se ofrecerá a sí mismo como cordero, es decir, el cordero ofrecido será Dios mismo. Ambas interpretaciones son correctas porque en el Nuevo Testamento, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se cumplen ambas. Cristo es el cordero que Dios ofrecería para la paga por nuestros pecados. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dios se proveerá de cordero para el holocausto y se cumplió en la cruz de Cristo. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, murió por nosotros en esa cruz y Él cumplió lo que estaba diciendo acá a Abraham en respuesta a su hijo, a Isaac. Dios se proveerá. Dios se proveerá de ese cordero. Sin duda que Abraham no tenía todas las respuestas, pero tenía algo. Tenía confianza total en Dios, donde termina toda lógica. Con la lógica humana, Abraham no responde eso. Pero cuando comienza a operar la lógica de la provisión divina de Dios, sí es válido.
Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Pero Dios suplió un cordero. La respuesta a esta pregunta llegó en la persona de Cristo. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Eso lo dijo ¿quién? Jesucristo. Porque Él era el Cordero que venía a cumplir. Cristo es la provisión para nuestras vidas. Si Dios provee de lo material, sí, el Señor es bueno y puede proveer de lo material. Provee para nuestro sustento, sí, Él lo hace, Él es bueno y lo puede hacer. Pero Cristo vino a proveer algo que no podíamos nosotros tener acceso. Vino a proveer por nuestra salvación, para pagar por nuestras culpas y pecados, para rescatarnos del pecado y la condenación. Hoy, en este hermoso pasaje de las Escrituras, que es casi un evangelio, Dios nos muestra que Dios quiere formar nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo. Y Él quiere plantearnos pruebas y desafíos para que crezcamos. Segundo, también vimos cómo Dios espera que respondamos, así como lo hizo Abraham, en forma inmediata y con fe. Y finalmente vimos cómo Dios provee. En Él podemos esperar y confiar, porque ha dado a su Hijo unigénito para que tengamos salvación. En Él tenemos todo. Abraham ofreció lo que más amaba a su hijo Isaac, pero que Él lo hizo realmente y finalmente lo consumó fue nuestro Padre Celestial por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que somos hijos de Dios nos gozamos en eso y alabamos a Dios por eso. Pero quizás tú no eres hijo de Dios. Tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador y no puedes maravillarte de esto. Pero te quiero decir que la salvación no es por obras, no es por lo que tú haces. La salvación es por fe. Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras, sino por fe, por la gracia. Si tú no has tomado esta decisión, te invito a que lo hagas. Que te arrepientas de tus pecados y que aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Hay una historia de un padre que nos muestra lo que hizo Dios. Él contaba, yo lo conté una vez, pero lo voy a contar nuevamente porque él muestra y dice que él estaba con su hijo. Él tenía cáncer, su hijo, un niño, un joven, y estaba falleciendo. Y él con lágrimas decía, mi hijo estaba muriendo ahí, y estaba su madre y sus hermanos abrazándolo. Se despedía de ese ser amado, porque estaba muriendo. Y él como padre dijo, yo hubiese dado todo lo que tenía por mi hijo. Todo lo que yo era, mi propia vida la hubiese dado por él para que no muriera él. Y dice él en su testimonio que lo que más le impactó fue que en ese momento entendió lo que sufrió el Padre. Siendo el Dios todopoderoso, el Dios del universo, el Dios creador, el Dios grande, inmenso, el Dios inconmensurable. No hizo nada y entregó a su hijo por amor a ti y a mí. No se da cuenta el hombre todavía que el Dios de la gloria entregó lo que más amaba para salvarte. Y no lo consideramos como algo importante. Lo consideramos como algo banal y pasajero, pero Cristo no es banal y no es pasajero. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores y es tu Salvador y mi Salvador y puede ser el tuyo si aceptas hoy día a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por esta tu palabra
que nos muestra cuán maravilloso eres, cuán sublime eres, cuán poderoso eres, cuán amoroso eres, Señor. Entregaste a tu Hijo amado a morir por nosotros, a morir en esa cruz. Te alabamos y te exaltamos. Vemos cómo el sacrificio de Isaac, que fue figurado, representa el sacrificio perfecto de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y comprenderlo y llevarlo en nuestros corazones. Padre Celestial, ayúdanos tú a tener la fe de Abraham para creerte, para servirte, para obedecerte y para entregar todo lo que estorba en el servicio a ti y en el amor a ti. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, de las visitas. Bendícelos grandemente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.